Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un gusto recibirlos una semana más aquí por la pantalla de NSTV y también nos pueden seguir en YouTube. Hoy vamos a tener un programa que vamos a hablar, en principio vamos a hablar sobre aquellos aspectos del sector de barracas y ferreterías en cuanto a las compras podemos mejorar, esos aspectos que pueden ser optimizados para la compra de las empresas o de los particulares, y esos asuntos los vamos a conversar con Bruno Gonet, que es director de EMAT. También vamos a hablar de las empresas y los costos energéticos, cómo pueden ser más eficientes. Efectivamente podríamos tener una tarifa más económica en Uruguay, cómo vienen también algunos proyectos nuevos de energías renovables, el hidrógeno verde, entre otros. Los vamos a conversar con Fernando Haidt, que es director de SEC Ingeniería. Voy a tomar asiento, placa y enseguida regresamos. Bien, como lo anunciábamos al comienzo del programa, vamos a recibir al arquitecto Bruno Gonet, que es director de EMAT. Bueno, Bruno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. No, muchas gracias por la invitación. Bien, es un gusto recibirte porque EMAT es una empresa uruguaya especializada en venta y distribución de productos de ferretería, barraca y servicios para la construcción y el hogar. Y es un gusto porque, bueno, quienes de repente recurrimos seguido, ¿no?, a este tipo de comercios por diferentes necesidades. Bueno, también tenemos como un cierto panorama allí de qué es lo que está pasando, pero para que nos cuentes mejor tú, de primera mano, un poco qué es lo que lleva a emprender, ¿no?, a este concepto nuevo de ferretería y barraca. Bueno, la idea surge hace muchos años. Como tú decías, yo soy arquitecto de profesión. Empecé en mis orígenes con una empresa constructora, desde cero totalmente, en el cual empecé a vivir del otro lado del mostrador la cantidad de inconvenientes que se iban generando en el tema de compra de materiales de construcción, materiales de ferretería, servicios también que tienen que ver relacionados a la construcción. Ver a las personas totalmente estresadas porque no se podía conseguir algo o porque los materiales no llegaban a obra, complicaciones en la coordinación, complicaciones de logística, no saber cuánto estabas gastando por obra, temas que tienen que ver con tenía gente parada en la obra y no llegaban los materiales. Entonces todos esos problemas que se van generando y que generalmente complejizan bastante lo que son las obras de construcción con sus correspondientes pérdidas económicas por todas estas cosas que no estaban funcionando bien. Bueno, del otro lado del mostrador, como cliente de este rubro, dije, bueno, acá hay que hacer algo nuevo, algo que ayude a las empresas constructoras, sobre todo a las empresas que son más pymes, constructoras o constructores, o también de otros rubros, carpintería, herrería, ayudarlos a poder gestionar mejor sus obras, mejor sus trabajos, y poder generar un mejor desempeño de sus obras y obviamente con la consecuente economía que eso lleva. Muchas veces nos pasaba a nosotros que teníamos que mandar un camión a la barraca, llegaba dentro de 3-4 horas, no le cargaban los productos, determinadas complicaciones en la hora de poder suministrar los materiales a obra, que en cierta forma hacían que hubiera bastante inconveniente, gente estresada, malos entendidos entre los capataces, la jefatura de obra, entre lo que se tenía que comprar y lo que llegaba a obra. Entonces todas esas cosas, como yo digo, las fui poniendo en un tarrito, ¿no? Y bueno, las volqué en esto nuevo que empieza a ser esta idea de EMAT, que ya lleva prácticamente 8 años, en lo cual lo vengo pensando, 3 años en lo que fue el desarrollo de un software que tiene especialmente desarrollado para poder atender todos estos pedidos. Ahora, allí hay cultura de comprar a través de la web, productos de ferretería y de barraca, porque
Digo, bueno, uno imagina, ¿no? Yendo a la ferretería a buscar el coso para el cosito, ¿no? Digo, y en términos de, bueno, por ejemplo, esto quizás es más fácil para un público conocedor y obviamente de grandes compras, ¿no? Pero ¿es asiduo o hay un proceso, ¿no? que se viene para lo que es la adaptación de lo que es el rubro construcción, compra de materiales y llevarlo un poco también a la web, ¿no? Pues mucho presencial. Claro, en realidad lo que son los departamentos de compra de las empresas constructoras, hemos visto que es todo por teléfono o todo por mail, ¿tá? Entonces, y lo que son, la gente quiere perder cada vez menos tiempo, está comprando cada vez más por e-commerce, lo que es la pandemia aceleró muchísimo lo que es la compra de esa modalidad. Y nosotros tenemos un sistema que actualmente se puede comprar de todo, desde camión de arena hasta hormigón o lo que fuera, desde la web, centralizado en una misma plataforma. Como por ejemplo tenemos distintas formas de compra. Tú como un hotel puedes programar el pedido, puedes programar toda tu obra en el tiempo. Quiero tal materiales para tal fecha. Bueno, ahí vas a tener el material para tal fecha a través del sistema informático, que atrás hay todo un equipo trabajando para cumplir, para que en esa fecha te llegue ese pedido. Las compras se hacen a través de esa plataforma en la cual tú puedes, como te decía, bajar la factura online, seguir la trayectoria del pedido, desde que estamos preparando el pedido hasta que llegó a la obra, verificar que ese pedido esté en obra, ver qué es lo que se compró, dar autorizaciones a determinadas personas, ¿tá? Que te pueden... Que lo pueden retirar, por ejemplo. Que puede retirar. Yo, por ejemplo, le puedo dar una autorización a un capataz de obra, un jefe de obra, y hay un administrador de la empresa que antes que nos llegue a nosotros, a IMAT, se procesa ese pedido, se autoriza ese pedido y recién nos llega a nosotros. Donde hay toda una verificación de precios, digo, de lo que se está comprando para esa obra. Tenemos un botón especial que es un lugar donde la persona puede pedir lo que quiera. Nosotros les podemos conseguir lo que el cliente busca, a veces no lo tenemos en la web, entonces a través de ese botón que se llama Lo Quiero, puedes pedir el producto que desees y nosotros te lo conseguimos. Bien, es como para el coso del cosito. Para el coso del cosito, ahí está, ideal. El coso del cosito, lo ideal para poder conseguir el botón que necesita la gente. Bien, allí hay no menor es el automat, que no a la hora de el automat es algo innovador también que generamos, que en realidad la persona compra a través de la web y en tan solo 5 minutos nosotros ya tenemos preparado el pedido y se lo cargamos. Bien. Pero ya desarrollado no solamente a lo que es el vehículo común y corriente de la camioneta, puede venir un camión que ya tenemos preparado el producto y se lo lleva siempre y cuando hace la compra web. También hay otra modalidad que van hasta ahí, se compra, se prepara rápidamente porque tenemos la infraestructura para eso, tenemos maquinaria, tenemos elevadores, es un polo logístico que se armó, que llevó una inversión de $3 millones. La construcción de ese polo logístico tiene alrededor de 3.000 metros cuadrados de superficie techada y llega con la superficie techada a 5.000 y pocos metros cuadrados de lo que es superficie de depósito. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Ruta 8, casi perimetral, en la zona que está, bueno, el Palacio de Peñarol, zona América. Es un lugar estratégico que tiene salida a la perimetral, obviamente, y hacia lo que es la parte de Colonia y Maldonado. Bien. Es más, nosotros tenemos muchos clientes ya que se están expandiendo hacia Maldonado y lo que es Colonia. Y nuestra idea, francamente, que ya hemos tenido varias consultas, es empezar a generar un sistema de franquicias y abrir locales también en otros lugares del país. Bueno, y para finalizar, ¿no? Hay una experiencia muy interesante que es con cárceles que están realizando entre EMAT y cárceles. Sí, en realidad es un proyecto piloto que estamos con la cárcel Punta de Rieles trabajando, en lo cual nosotros estamos generando un proyecto productivo a los efectos de poder lograr que la gente empiece a usar y aprender determinadas técnicas de construcción a la hora de salir y salir a la calle y tener un oficio. Estamos muy interesados en la reconversión laboral y que eso, bueno, es una responsabilidad que también los empresarios, los generadores de empleo tenemos con la sociedad y por lo menos lo que es de parte de IMAT
queremos hacer un apoyo en ese sentido. A ver, ¿en qué se trata puntualmente el proyecto? En ese proyecto, generamos una unidad productiva dentro de las cárceles para que la gente privada de libertad pueda tener un oficio para generar bloques de construcción o materiales de construcción, de tal forma de que hoy o mañana aprenda la formalidad. Mucha gente está en un ámbito informal totalmente, o sale de la cárcel y lo primero que hace es delinquir porque no tiene un peso para poder comer. Entonces queremos evitar eso dándole un oficio que también genere algo como para de fondos, como para poder salir a la calle y poder reenganchar en el área formal. ¿En qué está esto? Esto está iniciando, ya estamos trabajando actualmente. Y, ¿en qué cárceles? Con la cárcel Punta Rieles, que te avisaba. Actualmente estamos tratando de generar una ampliación en esa unidad productiva, a lo efecto de brindarle una máquina para hacer bloques y otros elementos para que la gente se enganche cada vez más en este proyecto. Bien, bueno, qué interesante. Vamos a estar atentos, ¿no?, a cómo funciona, ¿no?, esta muy buena iniciativa, y también a lo que es el sector de ferreterías y barracas en general, con el arquitecto Bruno Gonet, que es director de EMAT. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Muchas gracias a ti. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bueno, no nos vamos sin antes agradecer, por supuesto, a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París, y cuido mi vista en óptica Semiflex. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir al ingeniero Fernando Yaig, que es director de SEG Ingeniería. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias por invitarme. Bueno, SEG Ingeniería es la primera consultora de reducción de costos energéticos del país. ¿Ya cuántos años en el mercado? 26 años. 26 años en el mercado. ¿Y qué dio lugar a la fundación de esta consultora tan reconocida hoy por hoy, no? Como muchas empresas de garage, surgieron con temas puntuales. Nos juntamos un amigo mío, compañero de facultad, y mi actual segundo socio, que era amigo de él en aquel momento, que se conocían de hace tiempo ya, por temas muy puntuales. Nos presentamos una licitación, queríamos hacer algo juntos y no sabíamos bien qué, y encontramos ahí un nicho muy particular de reducción de costos, y bueno, dijimos, vamos a aprovecharlo. Cada uno tenía sus trabajos fuera de eso, y de a poquito fuimos dejando los trabajos. Yo trabajaba en Shell en aquel momento, y dejé la empresa 2 años o 3 años después para dedicarme a esto. Bien, de alguna forma ahí, ¿no? El primer punto, reducción de costos, ¿no? Hoy las empresas, cuando tienen que explicar a veces cómo va la cosa, el término competitividad es uno de los primeros que arriba a la respuesta, y el costo energético, bueno, como explicación a esa pérdida de competitividad. Hoy las empresas uruguayas en general, obviamente es muy difícil generalizar, pero hay margen para determinadas industrias que de repente hoy no están siendo eficientes sus costos energéticos. Siempre hay margen, siempre se puede mejorar. Digamos que en 2 aspectos, para resumirlo. Uno es la tarifa que uno paga, o sea, el costo de pesos por kilovatio hora o dólares por kilovatio hora, que eso hay una cantidad de opciones en la matriz tarifaria de UTE, pero digamos que ya las industrias o los grandes consumidores lo tienen bastante
estudiado el tema. Y el segundo punto, que es donde hay mucho para hacer, es la eficiencia energética, que es básicamente reducir los costos y la energía consumida sin alterar ni la productividad, ni el confort, ni digamos, el status quo que se tenía hasta ese momento. Es decir, es muy fácil en una casa, para ir a un ejemplo residencial, ahorrar energía si uno apaga la calefacción, pero bueno, se muere de frío. La gracia de la eficiencia energética es, en un ejemplo residencial, sería mantener el mismo confort o incluso mejorarlo bajando los costos. ¿Allí hay algún sector que de repente hoy podría mejorar y que de repente ustedes ven que está de alguna forma posible, ¿no? de hacer mejoras en ese gasto? Sí, te diría que es transversal eso. Nosotros tenemos clientes que van desde cualquier consumidor intensivo de energía es pasible de ahorrar, de tener de desarrollar un proyecto de eficiencia energética. Y ahí van desde industrias, hoteles, grandes oficinas, supermercados, shoppings, hospitales, organismos públicos, que consumen mucho algunos, ¿no? Hoy es común que el empresario, digamos, busque estas alternativas, o todavía falta algunos rubros en ayornar un poco más. Es una muy buena pregunta porque nosotros siempre decimos que empezamos como que de cero hace 26 años. Digamos que la eficiencia energética nunca está en las prioridades, en el top de las prioridades de una empresa, ¿no? Salvo que sea una empresa muy particular, pero en general lo que pasa es que cuando arribamos a la empresa y le hacemos lo que llamamos una auditoría energética, terminamos encontrando algún ahorro para hacer alguna eficiencia, siempre se puede mejorar. Entonces es como algo que hay que irlo como descubriendo, es casi como estar minando, digamos, ¿no? ¿En otros países sucede lo mismo, las tendencias con las empresas? Sí. Sí, la eficiencia energética es un concepto global. Nosotros cuando empezamos, durante muchos años, no sabíamos bien dónde encuadrarnos y con el tiempo nos dimos cuenta que éramos una ESCO, una Energy Service Company, que ya en Estados Unidos se designan así, empresas de servicios energéticos, que lo que hacen justamente es eso, servicios anexos a la energía, básicamente eficiencia energética. Qué interesante, ¿no? Bueno, sin duda que hay un montón de temas para hablar con Fernando. Allí en lo que es SEG, por ejemplo, es el mayor desarrollador uruguayo de energías renovables en la región y, bueno, la mayor compañía de servicios energéticos de Uruguay, ¿no? En ese sentido, bueno, es muy común hablar de la transformación energética de Uruguay en términos de proyectos de energía, por ejemplo, renovables. Y en eso, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo viene la inversión de las empresas para este rubro, ¿no? Porque ¿se llegó a un tope? Sí. A ver, vamos a diferenciar dos lugares donde se puede instalar energías renovables. Bien. Uno es lo que se llama utility scale, que es los grandes parques eólicos o grandes parques solares o incluso centrales hidroeléctricas centralizadas en un sitio de la República, y eso suministra energía a la red en general, y después eso se transmite, se distribuye y se vende al usuario final o a la industria. Y después está lo que llama la microgeneración o mini generación, que es la generación ya puesta, por ejemplo, en los techos de una casa o de una industria, etc. Entonces, hablando de la primera, Uruguay tuvo una primera revolución renovable que fue hace unos 10 años aproximadamente, que fue impresionante, fue muy rápida, es un ejemplo mundial hasta hoy. Uruguay alcanzó hoy en día guarismos de entre 95 y 97% de energías renovables en la matriz eléctrica, no la matriz total de energía, no la que incluye el transporte y el consumo industrial, sino la matriz eléctrica, todo lo que son consumos eléctricos. Pero eso tuvo un tope porque evidentemente no tenemos mucho más consumo eléctrico donde volcar esa energía, entonces no hubo más instalaciones nuevas de parques eólicos y solares. Diría que el último que se instaló habrá sido por el año 2015, por ahí 2016. Ahora bien, paralelamente con eso está lo otro que recién decíamos, las instalaciones en los techos, en los predios para autoconsumo, digamos. Eso sí se siguió haciendo, muy facilitado por la Ley de Promoción de Inversiones, a través de la COMAP, y eso sí se sigue haciendo, pero son instalaciones mucho más pequeñas, que entre todas suman algo interesante, pero digo, no mueve tanto la aguja como lo otro en cuanto a la instalación total de energías renovables. ¿Qué pasa con eso? A medida que la demanda total de un país va creciendo, hay que ir acompañando esa demanda con más instalación de fuentes de generación, y básicamente lo que se va a hacer es acompañar con renovables, que es la lógica. De hecho, ya hace poco la presidenta de UTE anunció que probablemente para 2026 se necesita incorporar energía solar fotovoltaica a nivel de utility scale, algo así como 100 megavatios por año. Ojalá que eso suceda.
ojalá que se abra al mercado eso para poder tener más inversión, ¿no? Bien, y entiendes que hay, digamos, interés, receptividad de empresarios en poder invertir en estas cuestiones. Sí, nosotros justamente uno de nuestros trabajos es eso, darnos vuelta y traer gente interesada para invertir en Uruguay en este tipo de temas. Y la verdad que es una lástima que nos pasó durante todos estos años, después que pasó el boom, que venían muchos inversionistas y decían queremos invertir en Uruguay, y no teníamos mucho que ofrecerle, porque Uruguay no tiene más demanda interna para abastecer. Es verdad que en los últimos 2 años, o sea, este año, el anterior y el otro, Uruguay ha exportado mucha energía, para eso hubo que también encender centrales térmicas. Entre paréntesis, el año pasado, récord de exportaciones, UTE mayor exportador, unos 527 millones de dólares, fundamentalmente casi el 80% a Brasil y el resto a Argentina. Este año, récord de exportaciones a Argentina, 130 millones de dólares. Eso obviamente no es solamente renovable, hay una parte térmica claramente, y eso hace que nos cambie un poco y nos baje el porcentaje de energía renovable en la red total. Pero sí, ahora aparte de eso, no hubo más consumo local, y, digamos, doméstico, entonces no hubo más instalación de parques eólicos y solares nuevos. Esa avidez, porque además Uruguay es un país muy atractivo desde el punto de vista de la inversión, porque tiene seguridad jurídica, reglas claras, un bajo costo del dinero, es decir, la tasa de interés que se le cobra al inversionista en un banco para invertir en Uruguay es muy baja. Todo ese combo hace que haya muchos interesados, pero no tenemos un mercado muy grande. A diferencia de otros países donde nosotros también trabajamos, por ejemplo en la región, que tienen un mercado gigante, no sé, por decir México, pero tienen un régimen que está en contra de las renovables. Entonces, claro, como que no hay un mundo perfecto, ¿no? No, claro, interesante, ¿no? Y en eso del mundo perfecto, porque uno ve, ¿no? Digo, bueno, obviamente entiende ciertas cuestiones, pero está bueno tratarlas conversando en esta entrevista, ¿no? De lo que es la generación, de que no hay tanta demanda, o que acompaña, digamos, la generación, y bueno, no hay déficit en ese sentido, no es un país que tenga déficit energético, por suerte. Y también está el otro punto, que es el costo, ¿no? De la energía para esa demanda interna, ¿no? Que muchas veces, si no la mayoría, ustedes tienen ahí muy bien medido, es mayor a la región ese costo. Para lo residencial es importante las tarifas de UTE. Entonces uno allí en la balanza se pregunta, ¿no? Siempre, bueno, tenemos todo esto, ¿y cómo puede ser que la demanda interna no podamos abaratar ese costo? Ahí hay como 2 respuestas. Una es, primero, que lo que se llama el costo de abastecimiento de la demanda, que es el precio que paga UTE, digamos, por la compra de la energía, no está necesariamente vinculado como una fórmula matemática con el precio de venta de UTE. En el medio hay, obviamente, recaudación del Estado uruguayo, que eso se maneja más políticamente, no es una variable técnica. Pero después hay otra respuesta, que es la siguiente, que puede ser, al final, la respuesta final es la mezcla de las dos, ¿no? Es ¿cómo estaríamos en las tarifas finales si no hubiéramos hecho ese proceso? Si siguiéramos con la matriz eléctrica de hace, no sé, 15 años, seguramente estaríamos peor. El costo final igual sería mayor, porque, digamos, la parte que se vuelca al fisco general de UTE, y yo entiendo que sería parecida. Entonces, partiendo de una base de un costo mayor, teníamos tarifas finales mayores. Es verdad que hay que trabajar en eso. Uruguay tiene una matriz que hace que la tarifa residencial es mucho más cara que la industrial o la mayorista, digamos. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, Argentina pasó a ser más caro en la tarifa industrial que Uruguay, cosa que hace años no pasaba. Pero si uno mira la tarifa residencial, está súper subsidiada la Argentina y está, no sé, varias veces más barata que la uruguaya. Bien, entonces en respuestas también sería posible, digamos, o sea, que haya una política de Estado que permita reducir efectivamente el costo, porque, digo, entiendo, la segunda respuesta queda clara. La primera es la decisión política. No es una pregunta que yo pueda responder. No, pero hay margen. Es una decisión política. Pero habría margen. Margen, si uno mira la cuenta, sí, pero hay que ver que el Estado uruguayo es uno solo y tiene que cubrir otras necesidades. Entonces, ahí realmente no me atrevo a opinar, porque sería ponerme digamos, clarísimo, en la cabeza de alguien que no soy. Perfecto. No, pero técnicamente, digo, está buena la aclaración y las respuestas. Vamos a seguir hablando de lo que hace al mercado de energías aquí en Uruguay, y cómo también las empresas se van ayornando hacia otros proyectos como es el hidrógeno verde. Te invito a que en el próximo bloque hablemos en ese sentido. Encantado. Bien, nosotros nos vamos a una pausa.
Bueno, quiero hacerles una recomendación porque para todos los comercios que quieran incorporar un nuevo rubro, como los libros infantiles y las revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urban Cat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Fernando Saiz. ¿Lo dije bien? Lo dije bien al principio, después ahora ya me puse cómoda. Director de SEG Ingeniería, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? A la energía, a los costos, a cómo las empresas también acomodan sus cuentas, de alguna forma siendo más eficientes. Y allí entra un jugador que hoy por hoy se está hablando mucho, que es la generación de hidrógeno verde, ¿no? Voy a dejar que lo expliques tú, como es de esta segunda etapa de lo que es Uruguay, ¿no? Transformándose en su matriz. Y allí un poco cómo se observa este quizás nuevo jugador para Uruguay y el interés de inversores. Bien. Primero, no sé si vale la pena aclarar qué es el hidrógeno. Sí, vamos verde. a aclararlo, sí. El hidrógeno, a ver, no cambia de color, en sí mismo es el mismo hidrógeno, es la misma molécula de H2, digamos, pero el color que se le pone en el nombre es de su origen. Es decir, hasta ahora el hidrógeno provenía en general de hidrocarburos. Un hidrocarburo que es hidrógeno y carbono, esa molécula se rompe y se produce hidrógeno, pero se libera carbono, que es contaminante, digamos, ¿no? O sea, genera gases de efecto invernadero. Ese hidrógeno se le llama hidrógeno gris. El hidrógeno verde es la misma molécula, solo que está producida por la electrólisis del agua. Y esa electrólisis, que es básicamente una cuba llena de agua con 2 electrodos, a donde se le suministra energía eléctrica, para que sea verde ese hidrógeno producido, que además se produce oxígeno porque se rompe la molécula de agua, H2O, en hidrógeno y oxígeno, esa energía eléctrica tiene que ser de origen renovable. A eso se le llama hidrógeno verde. ¿Por qué se piensa que el hidrógeno verde puede ser un vector? No es algo nuevo, hace mucho tiempo que se piensa en esto. El tema es que hace unos cuantos años que el precio del hidrógeno verde generado con energía eléctrica renovable no se acercaba, estaba muchísimo más caro que el hidrógeno gris. Entonces todavía había un gap ahí a cubrir. Pero el hidrógeno verde, ¿por qué se piensa que puede ser un vector de descarbonización, se dice? Porque el hidrógeno
podría integrarse a cualquier otro tipo de, por ejemplo, un hidrocarburo, consiguiendo carbono de origen también biogénico, que se llama, y hacer un hidrocarburo verde, o combinarlo con nitrógeno del aire y tener amoníaco verde, que puede ser un combustible también, o el propio hidrógeno puede ser utilizado en celdas de combustible, que es una especie de batería continua, digamos, por decirlo de alguna manera, que genera energía eléctrica hacia un motor eléctrico, pero para mover transporte, digamos. Que de hecho, por ejemplo, en Alemania ya existen trenes Es cierto. a hidrógeno con celda de combustible. Entonces, por eso se piensa que el hidrógeno puede ser ese vehículo para descarbonizar la matriz productiva. ¿Y por qué es importante descarbonizar la matriz productiva? En el mundo entero es importante toda, la eléctrica y la que no es eléctrica. Pero vamos al ejemplo de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay mencionábamos en el otro bloque que tiene 97% de la matriz eléctrica renovable aproximadamente. Pero sin embargo la matriz total de todos los energéticos, incluyendo el transporte, la industria, etcétera, no es tan renovable. Estamos hablando de todavía queda como un 40% que es, digamos, proveniente de combustibles fósiles. Ahí es donde puede entrar el hidrógeno verde. Porque claramente esa parte del consumo energético no es conectado a la red eléctrica, claro, sino que es gasoil, fuel oil, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, ahí es donde puede entrar el hidrógeno como sustituto de esos combustibles para descarbonizar del todo la matriz. Y allí cómo está, digamos, el interés del inversor, ¿no? en estos proyectos y mirando a Uruguay. ¿Y por qué Uruguay? Digo, ¿no? Porque podría ser Sí. algún otro país, pero digo, ustedes de alguna forma también desde la consultora tienen una visión porque de alguna forma venden Uruguay, Claro. ¿no? Entonces, Bueno, de hecho, casi que el trabajo nuestro en el equipo chico, digamos, de renovables, le decimos el equipo chico porque sé que tiene otras disciplinas como eficiencia energética, etcétera, electromovilidad, pero en la parte de renovables, básicamente el trabajo nuestro de los últimos 4 o 5 años fue mirar hacia afuera y volver a traer inversionistas al Uruguay y a la región también. Nosotros trabajamos fuera de Uruguay también, trabajamos en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, pero sobre todo el Uruguay porque obviamente tenemos nuestro corazón aquí, para que en esta segunda etapa de descarbonización o de esa segunda transición energética poder atraer. Y la verdad que es bastante fácil. Ahí nos dimos cuenta que Uruguay es muy atractivo en general. Es bastante desconocido, es un país chico, pero una vez que uno logra destapar el frasquito de Uruguay, ahí sale un poco todos los encantos que tiene, empezando por lo que hablamos antes, seguridad jurídica, reglas claras. En casi todos los indicadores de Latinoamérica y algunos incluso del mundo, de las democracias plenas, Uruguay está muy arriba, muy arriba. Después tenemos un tema que es importante aclararlo, el tema del agua. Para estos procesos de electrólisis se necesita electrolizar agua, ¿okay? Es la molécula de donde parte el hidrógeno. Hay un mito que dice que se va a usar mucha agua, no, se usa muy poca agua. Y ahora voy a entrar en un ejemplo más adelante y les voy a decir, van a ver la poca agua que se utiliza. Pero es necesario que esa agua no sea sustituta del consumo humano. Uruguay tiene abundancia de agua, con lo cual no tiene necesidad, no es que estamos en un desierto donde cualquier gota de agua que salga hay que usarla para el consumo humano, ¿no? Eso es un tema. Después tiene carbono biogénico, tiene diseminado por toda la República, empresas que generan energía eléctrica con biomasa y plantas de celulosa que generan CO2, pero de origen biogénico, es decir, por quema de básicamente biomasa, ¿no? Y eso es, digamos, ese CO2, ese carbono de origen biogénico, más el hidrógeno generado con electrólisis, puede hacerse hidrocarburos verdes, que es básicamente un combustible igual al que conocemos, pero de origen verde. ¿Okay? A su vez tiene, obviamente, una matriz eléctrica muy renovable, entonces uno a cualquier lado de la red podría poner un electrolizador y casi toda la energía eléctrica prácticamente sería renovable. Y así, obviamente, genera una cantidad de capacidades, hay una cantidad de empresas, una es la nuestra, pero está lleno, incluso empresas del rubro, por ejemplo, legales, construcción, grúas, montaje, que después que terminó la revolución renovable en Uruguay, tuvieron que salir a exportar afuera, porque el mercado era muy chico, y bueno, ese expertise pueden traerlo de vuelta. Entonces, ese combo hace que Uruguay sea muy atractivo para la inversión. A su vez, el gobierno, en particular el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Ambiente, están empujando esto mucho, educando un poco también a la gente para quitar algunos mitos que hay de este tema, ¿no? ¿Qué pasa con el agua, por ejemplo? Claro, como con toda cosa nueva se le tiene un poco de miedo. El agua, para que tengan una idea, nosotros tenemos un proyecto, que es el primer proyecto... Sí, el Tambor Green Hydrogen Hub. Sí, es el primer proyecto de hidrógeno verde que
que se empieza a desarrollar en Uruguay, que está muy verde todavía en el sentido que está en sus primeras etapas, pero avanza. Ese proyecto es una instalación más o menos de unos 200 megavatios de poder de electrolización, que implica casi que otros 400 de solar y eólica combinados. Y eso utiliza entre 10 y 12 veces menos agua, ese proyecto entero, que las termas del Arapey, por ejemplo. Entonces, digo, claramente es muy poco intensivo en el consumo de agua, ¿no? Sí es importante tener en cuenta las mismas restricciones o los mismos cuidados que se tuvieron, por ejemplo, para instalar aerogeneradores en la primera revolución eólica uruguaya, tema aves, murciélagos, cuidado del suelo, etcétera, también para la solar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y de hecho se está haciendo con los estudios de impacto ambiental adecuados. Pero, repito, el agua no es un cuco, como al principio se pudo ver en este tema, ¿no? Sí, no, bueno, a veces cuando se, obviamente, intervienen recursos naturales, y más uno que es muy codiciado en muchas partes del mundo y que Uruguay afortunadamente es rico, es natural que también se ponga el ojo también en esas totalmente. cuestiones. Y está perfecto que, bueno, eso es otra de las ventajas de Uruguay, que tiene discusiones de muy alto nivel y todas enmarcadas dentro de la ley, en procesos muy tabulados y muy claros para todo el mundo, pues hay que tener en cuenta que todos estos proyectos después los financia un banco internacional, generalmente algunos multilaterales, el BID, el CAF, algunos de estos, ¿no? O algunos de origen europeo. Y la exigencia de esos bancos es que todo el proceso, y sobre todo miran mucho el proceso ambiental, sea muy estricto y muy cuidado. Y en eso Uruguay es muy fácil en general, tiene las reglas muy claras. Hay audiencias públicas para presentar los proyectos, o sea, no hay donde inventar o no hay zonas grises, digamos. Entonces eso es muy bueno también. Y es una de las ventajas que tiene Uruguay, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir atentos en cómo viene, ¿no?, esta transformación energética ahora, bueno, con el hidrógeno verde, pero también prestando atención a otras cuestiones, ¿no?, como tú bien mencionabas, ¿no?, y mucho énfasis también en lo que se puede hacer también en lo residencial, ¿no?, que quizás se vea como de poco porte, ¿no?, pero que en la suma, ¿no?, puede aportar. Es lo que le duele el bolsillo a cada uno, ¿no? Sí, no, por supuesto que sí. Ya me voy a quedar conversando con él a ver algunas formas de... Bueno, Fernando Jay, ¿lo dije bien? Sí. Jay. Bueno, vamos a decirlo, lo dijiste mal, Tatiana. Fernando Jay, ingeniero director y fundador también de SEG Ingeniería. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Un placer. Bien, un gusto recibirte y un gusto recibirlos a ustedes, que nos acompañan seguramente cada semana a través de Empresarios de Acá, y los espero, por supuesto, el próximo viernes a las 21. En Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.